Bienvenidos al apasionante mundo de la farmacología. Vamos a continuar con el curso de los fármacos utilizados en los tratamientos endodónticos y hoy vamos a ver la fase operatoria del tratamiento endodóntico. ¿Qué medicamentos utilizamos en esta fase? La fase operatoria consiste en eliminar todo el material infeccioso del interior de la pieza dental. Consta de fases muy concretas. Un diagnóstico, que ya lo hemos hablado en la fase preoperatoria, es importante llegar a un diagnóstico correcto, realizar un control del dolor mediante la anestesia local, aislar la pieza para evitar contaminaciones, septicemias, posibles septicemias, realizar una apertura adecuada con mínima destrucción de la pieza dentaria, realizar la conductometría, realizar una buena obturación, realizar un control postoperatorio. Y para todo esto vamos a utilizar fármacos para coadyuvar nuestro tratamiento mecánico, porque en definitiva el tratamiento mecánico junto con la irrigación van a ser la base de un excelente tratamiento endodóntico. Es así que nos podemos encontrar en tres situaciones: pulpitis potencialmente reversible, pulpitis irreversible o abscesos dentales. En las pulpitis potencialmente reversibles, los medicamentos que vamos a utilizar están los anestésicos locales para un control del dolor. Vamos a realizar una analgesia y esta analgesia puede ser realizada posterior al tratamiento. Y también vamos a utilizar antiinflamatorios porque recordemos que la disección del nervio produce liberación de mediadores químicos que van a producir un proceso inflamatorio local, que en definitiva es un mecanismo de defensa. Otra de las situaciones que nos podemos encontrar en el diagnóstico clínico son las pulpitis irreversibles. Aquí tenemos que hacer un control del dolor, tenemos que utilizar analgésicos y podemos ver la combinación de analgésicos, aquellos que actúen a nivel periférico y otros que actúen a nivel central. Ya si nos encontramos con un absceso dental, nos tenemos que preocupar en qué medicamento vamos a utilizar, y aquí vamos a utilizar también un control del dolor, vamos a realizar anestesia local en algunos casos, porque cuando el absceso dental ya ha producido una necrosis pulpar, muchas veces no es necesaria la aplicación de anestésicos locales. Sin embargo, en algunas oportunidades, pese a la necrosis que se produce el absceso dental, existen fibras nerviosas que aún continúan con sensibilidad. Y en esos casos es importante realizar un control del dolor. Los medicamentos que vamos a utilizar en el absceso dental son los medicamentos antimicrobianos y son de ellos los que vamos a hablar en este capítulo. Los anestésicos locales va a ser el primer grupo de medicamentos que vamos a hablar. Como ya les había dicho, son medicamentos que utilizamos para el control del dolor. Producimos un bloqueo del impulso nervioso del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Recordemos que los anestésicos locales estaban formados por diferentes partes. Un anillo aromático, la unión que puede ser una unión amida o una unión éster, una cadena hidrocarbonada y una amina terciaria que le van a dar las propiedades lipofílicas, hidrofílicas que necesitamos para que el anestésico local se pueda absorber y cumplir su acción farmacológica. Se clasifican según su unión química. Habíamos dicho que puede ser una unión amida y una unión éster. Es por eso que existen dos grupos. Los ésteres como la cocaína, benzocaína, procaína, tetracaína, y los del grupo amida como la lidocaína o xilocaína, mepivacaína, prilocaína, procainamida, ropivacaína, articaína o levobupivacaína. La principal función del anestésico local es de producir un bloqueo nervioso a nivel del axón de la fibra nerviosa. Aquí tenemos en la imagen
un axón. Aquí está la dendrita, el axón que es una prolongación de la dendrita y la terminación nerviosa. En el axón, que es esta fibra larga que podemos ver, existen canales iónicos, canales de sodio, de potasio, de calcio, entre los más principales, que en definitiva son proteínas, que hacen que el sodio que se encuentra en la parte externa del axón ingrese dentro de la fibra nerviosa, con el objetivo de tener una carga positiva dentro de la fibra nerviosa y así se produzca una despolarización y con eso se mande la señal dolorosa al sistema nervioso central. Para que se produzca la repolarización, los canales iónicos de potasio tienen que abrirse para que el potasio pueda salir al exterior y así se produzca nuevamente un potencial de reposo. Es así que se produce la conducción nerviosa. Los anestésicos locales, tanto del grupo amida como éster, actúan en los canales iónicos de sodio, en la primera fase de la despolarización de la membrana del axón, impidiendo que el sodio ingrese, bloquean. Viene la lidocaína, se une a este canal de sodio, lo va a bloquear y así el sodio no va a poder entrar. Por lo tanto, no se va a producir mayor carga positiva dentro del axón y por lo tanto no se va a producir la despolarización o impulso nervioso. Pero como todos los medicamentos, tienen reacciones adversas, tiene intoxicación. Y esta intoxicación puede ser local o puede ser sistémica. Localmente relacionado con la técnica. Es así que vamos a tener un edema, un eritema, un prurito, una región isquémica o un hematoma en algunos casos. Sistémicamente ya va a afectar sobre todo el sistema nervioso central. Vamos a tener en un principio entumecimiento perioral o de la lengua, aturdimiento, acúfenos, inquietud, verborrea del paciente, dificultad respiratoria del paciente, espasmos musculares, convulsiones y en etapas más avanzadas podemos llegar inclusive al coma del paciente. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hacer y conocer las dosis máximas según kilogramo o miligramo y las dosis máximas totales que podemos administrar en nuestro paciente. Por ejemplo, aquí tenemos que la lidocaína tiene una dosis máxima de 4.4 miligramos por kilogramo. Y simplemente es multiplicar 4.4 por el peso de nuestro paciente. Una vez que tengamos el resultado, tenemos que convertirlo a 1.8 ml, que es la cantidad de anestésico que tiene el tubito para poder calcular cuántos tubitos nosotros vamos a administrar a nuestro paciente. Máximo en los pacientes podemos administrar, en este caso la lidocaína, 300 miligramos. Eso es como un máximo para evitar intoxicación. También tenemos que tomar en cuenta algunas clasificaciones. En relación a su duración, vamos a tener tres grupos. Para procedimientos de corta duración, podemos utilizar mepivacaína al 3% sin vasoconstricción. Es un anestésico local que dura más o menos 30 minutos a una hora como máximo. Para procedimientos de mediana duración, y son los que más utilizamos en odontología, con una duración de 1 hora a 2 horas, vamos a tener como principal indicación el medicamento la lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 100.000, o la mepivacaína al 2% con epinefrina 1 en 100.000, o la articaína al 4% con epinefrina 1 en 100.000 o 200.000. Para procedimientos de larga duración, por ejemplo, esto utiliza más los anestesiólogos generales. Tenemos a la bupivacaína de 0,5% con epinefrina en 1 en 200.000 unidades internacionales. Va a durar entre 3 a 5 horas la anestesia local. Entonces aquí también tenemos otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta. Si nuestro procedimiento va a ser largo, como por ejemplo en la primera cita donde vamos a extirpar el nervio, vamos a utilizar medicamentos de mediana duración. Pero si tenemos un procedimiento corto, como por ejemplo la de la realización
de algún procedimiento dental corto, vamos a utilizar podemos utilizar la mepivacaína al 3% sin vasoconstricción. El dolor. El dolor es una sensación desagradable, sensación física, emocional desagradable. Se produce por un estímulo externo, este puede ser dado por un traumatismo, por reacciones biológicas como microorganismos, reacciones químicas, reacciones físicas, que en definitiva van a producir un estímulo periférico el cual va a mandar una señal a través de las fibras nerviosas al sistema nervioso central, donde se va a analizar la información y va a mandar una respuesta. Esto ya lo habíamos visto en la fase preoperatoria. Aquí nosotros también vamos a hacer un control del dolor mediante el anestésico local y podemos utilizar algunos analgésicos para complementar el control del dolor. Aquellos que actúan periféricamente como los anestésicos locales o los AINES, que son llamados también medicamentos AAA, porque no solamente son analgésicos, sino también son antiinflamatorios y antipiréticos. Y aquellos que actúan sistémicamente, aquellos que actúan en el sistema nervioso central, como los hipnoanalgésicos. Estos se clasifican en naturales, semisintéticos y sintéticos. Y los fármacos ayudantes, coadyuvantes o adyuvantes, como los antihistamínicos, antidepresivos, anticonvulsivantes, los alcaloides como la ergotamina, las sales de litio, los neurolépticos y los ansiolíticos, que tienen otras acciones principales y secundariamente producen alivio del dolor, analgesia del dolor, sobre todo para dolores de tipo neuropático. Un grupo de medicamentos muy utilizados en la odontología son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que tienen 5 propiedades. Son buenos analgésicos, buenos antiinflamatorios, buenos antipiréticos, buenos antiagregantes plaquetarios y buenos antirreumáticos. De esas 5 propiedades, son 3 propiedades a que nosotros nos interesa y por los cuales nosotros utilizamos estos medicamentos. Todos comparten un mismo mecanismo de acción, que es la inhibición de mediadores químicos, inhibición específicamente de las prostaglandinas. Y es por eso que tienen esas tres acciones. Sin embargo, los grupos de medicamentos que vemos acá, esta es una clasificación química, en los grupos existe una acción que predomina sobre las otras. Por ejemplo, los salicilatos, como la aspirina, son buenos analgésicos y también son buenos antiagregantes plaquetarios. Tienen muy poca acción antiinflamatoria y antipirética y antirreumática. Sin embargo, tienen. Claro que como son mejores analgésicos y antiagregantes plaquetarios, es para esto que se utiliza. Y así vamos a tener los grupos de la aspirazolona, los fenamatos, los indoles, los aripropiónicos, arilacéticos, que lo vamos a ver en detalle cuando avancemos, cuando estemos en clases presenciales. Dentro de los paraminofenoles está el paracetamol, que no es un derivado de un AINES, es un aminofenol, es una amilina. Sin embargo, debido a su mecanismo de acción, se lo considera y está dentro de este grupo. Este medicamento tiene muy buena acción antipirética y analgésica y poca acción antiinflamatoria. Vamos a ver en algunos textos de investigaciones que no tiene acción antiinflamatoria. No es del todo cierto, pero vamos a evitar discusión. También tenemos los selectivos como los oxicans, las sulfonamidas, los coxips, que son selectivos del COX-2, que nos van a ayudar cuando el paciente presente alguna contraindicación para la utilización de los no selectivos. Pero esto también lo vamos a ver de forma presencial. También como potentes analgésicos tenemos al grupo de los hipnoanalgésicos o analgésicos opioides. Son depresores selectivos del sistema nervioso central que se van a unir a receptores en las neuronas mu, kappa y delta, produciendo depresión. Se clasifican en 4 grupos: los naturales, los semisintéticos, los sintéticos y también están los antagonistas, puesto que es bien común la intoxicación por este grupo de medicamentos. Es por eso que los antagonistas están dentro de su clasificación. Dentro de los naturales tenemos a la morfina, tebaína, papaverina,
Los semisintéticos tenemos a diomina, heroína. Dentro de los sintéticos tenemos a la meperidina, tramadol, tenemos también al dextropropoxifeno. Dentro de los antagonistas tenemos a la naloxona y al levalorfano. Según la Organización Mundial de la Salud, la decisión de administrar un medicamento analgésico está en relación a la intensidad del dolor. Y vamos a tener desde dolores leves, moderados a graves. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un dolor leve, la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos utilizar el primer escalón del control del dolor. Vamos a tener 4 tipos de escalones. En el primer escalón están los AINES como principal medicamento. En el segundo escalón ya se encuentran los hipnoanalgésicos menores. En el tercer escalón los hipnoanalgésicos mayores. Y en el cuarto escalón se encuentran los medicamentos adyuvantes. Ahora, si nos encontramos ante una pulpitis abscesosa, tenemos que utilizar antimicrobianos. Recordemos que las bacterias gram positivas son las principales causadoras de infecciones dentales en cavidad bucal. Y puesto que son las principales, vamos a utilizar medicamentos que sean sensibles a estas bacterias gram positivas. Y vamos a tener básicamente 4 grupos. Los beta-lactámicos, dentro de los beta-lactámicos las penicilinas, las cefalosporinas, los azúcares complejos y dentro de ellos la clindamicina, los macrólidos y dentro de los macrólidos la eritromicina y la citromicina y las quinolonas, dentro de ellas la levofloxacina y la ciprofloxacina. Son los principales grupos de medicamentos que los vamos a estudiar al detalle porque tenemos que dominarlos. Son los que más utilizamos. Espero que les haya gustado esta segunda parte de los medicamentos que utilizamos en la fase operatoria endodóntica. Recuerden que toda la información se encuentra más abajo en el ebook de este capítulo. Eso es todo por hoy en el apasionante mundo de la farmacología.